cáncer, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo se definía el cáncer como una enfermedad en la cual algunas de las células se empezaban a multiplicar sin ningún tipo de control y se diseminaban en otras partes del cuerpo. Hasta hace poco iban a encontrarlo en diferentes textos esa definición. A la luz de los conocimientos actuales es una mutación genética que hace que las células crezcan, se multipliquen y se diseminan por patrones diferentes a los preestablecidos. Es decir, que esto es como si un virus ataca una computadora y altera el programa. Bueno, la sustancia, que después vamos a ver cuáles pueden ser, atacan la parte genética o también puede ser en forma hereditaria, y las células no es que crecen por su cuenta, tienen un programa que es diferente al de las células normales. Por eso tiene un crecimiento anormal, y una de las características esenciales, y que el doctor Tabaré Vázquez, si ustedes lo recuerdan, fue 2 veces presidente de Uruguay y era médico oncólogo. Mi relación con él era a través de ser compañero de la especialidad. Y escribió un libro que se los recomiendo, se lee en 2 horas. Hizo una presentación en Argentina, aquí en la Asociación Médica, y se llama Crónica de un mal amigo, ¿no? Entonces, digo, otra forma de definir el cáncer, él lo definía como un mal amigo, porque llega sin que lo llamen, se queda sin que lo inviten, se desarrolla sin despertar sospechas sobre su intención, y un buen día, o mejor dicho, un mal día, lo traiciona y lo mata. Otra forma de ver el cáncer. Realmente el libro es un compendio de ética, de respeto y de casos clínicos y de prevención. Yo me llevó 2 horas leerlo, con un lenguaje muy ameno, así que si lo consiguen se los recomiendo. Bueno, la etiología simple, la causa final, lo que se conoce ahora, es la alteración de un gen. Y esto altera el crecimiento y las células se duplican de acuerdo a un patrón diferente, a un esquema diferente, no es que crezcan alocadamente porque sí. Y lo que les quería decir, que el doctor Tabaré Vázquez lo pone bien de manifiesto, es que todas las células del cuerpo están preparadas para su nacer, crecimiento, reproducirse y morir. La apoptosis es la muerte programada de todas las células que conocemos, sean reino vegetal, animal, lo que fuera. Bueno, las células cancerosas han perdido la propiedad de la apoptosis, es decir, las células son eternas, tanto lo que se consiguió, se buscó con la piedra filosofal, lo que sea, la eternidad. Bueno, las células están en cultivo de tejidos, se mantienen en forma eterna, no mueren porque perdieron la apoptosis. Discordancia, ¿no? Matan, pero a su vez ellas no morirían. Mueren porque, bueno, no tienen más sustento. Al matar al organismo vivo del cual se alimentan, terminan muriéndose. Pero digo, eso es una característica diferente y extraña que muchas veces no se comenta, no tiene utilidad práctica, pero es interesante saberlo. Bueno, la alteración genética puede ser hereditaria, uno puede heredar un gen con una alteración que esas células van a seguir un programa diferente, o puede ser que es en la mayor parte de los casos. Los cánceres hereditarios ahora están, en la medicina hay modas, y ahora en la moda se conoció el código genético, y a todo paciente oncológico se busca hacerle un código, medir el código genético, determinarlo, y muchas veces no tiene ninguna utilidad práctica, ¿no? Hay que pensar antes de prescribir, porque también eso implica un gasto que altera los gastos de la salud cuando muchas veces no hay necesidad. El 20% de los cánceres son hereditarios, el 80% no tiene ninguna relación con la herencia. Ahí el código genético o los genes se alteran por causas que podemos conocer o desconocer. Hay factores endógenos, exógenos y desconocidos. Y estos son los que originan las mutaciones. Dentro de algunos conocidos está el tabaquismo, las radiaciones, algunos virus, agentes químicos, las hormonas propias de nuestro organismo, procesos inflamatorios crónicos, etc. Etiología de las adquiridas pueden ser desconocidas o pueden ser conocidas. Y de las adquiridas conocidas pueden ser internas propias de nuestro organismo o externas. Se consideran dentro de las internas que
hormonas femeninas y masculinas por su estímulo permanente pueden terminar desencadenando un cáncer. El estrógeno relacionado con el cáncer de mama en la mujer, tanto es así que, para que ustedes tengan idea, el cáncer de mama, cuando nos toca hablar de cáncer de mama lo desarrollaremos más, pero son mujeres de riesgo. Durante el embarazo hay progesterona y hay muy bajo estrógeno, durante el amamantamiento también, entonces a mayor número de embarazos, mayor protección, ¿no?, de la mujer. En el hombre no tiene esta ventaja, la secreción de testosterona es permanente, con lo cual se dice que si todos los hombres viviéramos 120 años, tendríamos todos cáncer de próstata por ese estímulo permanente, ¿no? La obesidad no en forma directa como obesidad, pero por ejemplo, en el tejido graso se segrega estrógeno, con lo cual la mujer obesa tiene mayor cantidad de estrógenos y eso va actuando para los tumores como el endometrio o el de mama relacionado con los estrógenos. Y de las externas está el tabaquismo, es una de las principales causas de mortalidad evitable. Yo diría que la mayor causa de mortalidad evitable. Intervienen las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte, y uno tiene la idea de que el tabaquismo lo relaciona con cáncer de pulmón, pero está relacionado con cáncer de laringe, con cáncer de riñón, con cáncer de vejiga, con algunas formas de leucemia. Hay mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres fumadoras, así que se relacionan con diferentes tipos de cáncer. Las radiaciones solares, rayos ultravioleta, digo porque las camas solares también son cancerígenas, algunos virus como el HPV y el de la hepatitis B, los alimentos con conservantes. Nuestras abuelitas iban a la feria todos los días, preparaban la comida todos los días. Ahora nosotros vamos al súper, compramos, no hablo de los congelados, sino de los alimentos, el arroz preparado, las pastas con ricos gustos, bueno, tienen nitritos y nitratos, y estos son cancerígenos, fundamentalmente para el cáncer de colon, y no es casual que en el mundo el cáncer de colon esté ocupando entre el tercero, cuarto o segundo lugar, depende de cada país, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? El incremento, en los diferentes tipos de cánceres que vamos a ver, están muy relacionados con la forma de vida de cada uno. El tabaquismo, por ejemplo, el cáncer de pulmón, hacia fines del 1800, el cáncer de pulmón era desconocido. Viene la Primera Guerra Mundial y no sabían por qué, pero veían que a los soldados que fumaban estaban más despiertos, más activos. Y entonces se empezó a distribuir el cigarrillo. El hombre a partir de ahí tomó la adicción, porque no es un vicio, es una adicción el fumar, y el cáncer de pulmón empezó a crecer en forma exponencial. La mujer en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron costumbres, algunas muy buenas y otras muy malas, como el hecho de fumar, y la incidencia de cáncer de pulmón 20-25 años después, que es el periodo de incubación de cualquier noxa que está actuando para desarrollar una enfermedad oncológica, aumentó enormemente el cáncer de pulmón y el de la vejiga en la mujer. El actual es casi el de la vejiga muy similar al hombre, ¿no?, por estar relacionado con el tabaquismo. Así que las formas de vida tienen íntima relación con los tumores más frecuentes. La contaminación ambiental, los procesos irritativos crónicos, el ejemplo clásico son prótesis o piezas dentarias en mal estado, prótesis que lesionan la mucosa y terminan desarrollando un cáncer. Yo digo que el cáncer, lo de charla, es que es una enfermedad prevenible y curable. Y acá hay un binomio para que sea prevenible y curable, que es que el paciente vaya al médico y que el médico le pida los estudios. Y no va a un oncólogo, va al médico clínico. Así que van a ser ustedes los encargados en ese binomio de poder hacer el diagnóstico oportuno o prevenir. Ustedes van a leer los libros que se habla de prevención primaria y prevención secundaria. Para la gente, cuando hablamos de prevención secundaria, hacer una mamografía y detectar un cáncer es una prevención secundaria. Yo prefiero sacar ese término porque prevención es evitar que aparezca la enfermedad, y la mamografía no me evita nada, me la diagnostica precozmente. Entonces prefiero hablar de prevención y diagnóstico oportuno. Diagnóstico oportuno
es cuando uno puede detectar una patología oncológica antes que dé ningún síntoma. Van a ver que cuando hablamos de mama, antes se enseñaba mucho el autoexamen mamario. Ahora, si el tumor se toca, ya no es diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno es cuando uno, a través de la mamografía que se pidió en el chequeo anual a partir de los 40 años, detecta una lesión antes que la palpe el médico y antes que la palpe la paciente. Entonces, es muy importante que se metan ese concepto en la cabeza y que sepan, de acuerdo a la edad de cada paciente, qué es lo que tienen que pedir, aunque venga por un resfrío. Yo cursé la década del 60, hace ya más de 50 años, ginecología en la cátedra del Hospital de Clínicas, y ahí caía una mujer por cualquier cosa, Papa Nicolau en colposcopía, y tenía una estadística de estadios 1 de cáncer de cuello uterino enorme, ¿no? Porque hacían justamente esto. Y tengan la idea también que si uno lo diagnostica localizado, cerca del 90% de cualquier tipo de cáncer serían curables. Así que miren qué responsabilidad de ustedes. Es decir, a mí me invitan a hablar de las nuevas drogas, de las cosas muy modernas, pero yo digo, no habría que usar nada de todo eso si uno va al médico, primero que el paciente vaya al médico, y segundo, que el médico le pida los chequeos aunque haya ido por cualquier otra patología, ¿no? Y esa es la forma de la detección oportuna. Entonces, el cáncer puede llegar a ser una enfermedad prevenible y curable si conocemos las causas externas que lo producen y las podemos evitar, la vamos a poder prevenir. Después vamos a ejemplificarlo. Y si no la podemos evitar, por ejemplo el cáncer de mama relacionado con los estrógenos o el de próstata relacionado con la testosterona, haciendo los controles los vamos a diagnosticar cuando sea tan pequeño que con una simple cirugía lo solucionemos. Prevención. 1/3 de los cánceres se pueden prevenir. Como les decía recién, el estilo de vida afecta las posibilidades de desarrollar cáncer, constituye una estrategia a largo plazo más eficaz en la relación costo-beneficio del control de cáncer, porque si uno diagnostica pequeño una mínima cirugía, aparte de, por supuesto, que lo esencial es la salud del paciente, también desde el punto de vista económico, es una mínima cirugía con medicamentos, que en este momento hay algunos de los medicamentos que cuestan 1.600.000 pesos mensuales, algunos remedios oncológicos. Fíjense el costo-beneficio y la posibilidad curativa, porque cuando damos esos remedios, si bien estamos consiguiendo cosas maravillosas, vivimos un momento revolucionario. El otro día, una de mis tareas es de auditoría en una entidad, y la secretaria me decía, doctor, recibe tal remedio desde el año 18. Si ese paciente debería estar muerto, porque antes no había tratamiento, y ahora desde el año 18 hace una vida normal recibiendo la medicación. Tengan en cuenta que son remedios de altísimo costo, de arriba del 1.000.000 de pesos mensuales, ¿no? Lo que implica el costo para la entidad que lo tiene que pagar. Es decir, en principio para todos nosotros, porque terminamos el dinero, sale de los impuestos y de todos nosotros. Cuando, si se hacían los chequeos periódicos y ese tumor se extirpaba, se hubiera evitado. Bueno, prevención. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las acciones? Mantener un estilo de vida sano, evitar la exposición a las sustancias que causan cáncer, vacunarse, vamos a ver cuando hablemos de cáncer de cuello uterino, o tomar medicamentos que pueden proteger para no padecer cáncer. El tabaco, como les decía, el mayor factor de riesgo evitable, provoca el 22% de todas las muertes anuales por cáncer. Tengan idea, que también lo vamos a ver cuando hablamos de pulmón, que cuando uno habla de prevención está el tabaquista, pero el que convive con el tabaquista muere de enfermedad de tabaquismo sin haber tenido un cigarrillo en la mano. Mueren 45.000 personas anuales por enfermedades relacionadas con el tabaco. Yo digo, en última instancia, el que fuma y quiere suicidarse, porque suicidarse fumar, es libre de hacerlo. Pero de esas 45.000, 6.000 nunca tuvieron un cigarrillo en la mano y mueren por enfermedades de tabaquismo. Quiere decir que si alguien a mí me fuma al lado, no es que no me guste por mal olor, me está sacando tiempo de vida. Tengan idea que cada cigarrillo son 8 minutos menos de vida. El que decide fumarlo es problema de él.
pero el que está al lado no tenían por qué quitarnos tiempo de vida. Bueno, la falta de actividad física, factores alimentarios, le hablaba de los conservantes, la obesidad, el sobrepeso y el alcohol. Parecería que no, pero es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. El más típico es el cáncer de la boca, que cuando se asocia con el fumador, lo mismo faringe y laringe, porque el humo directamente se absorbe en esa zona. Bueno, para el hígado, colon, recto, mama, es un factor desencadenante. La contaminación ambiental, vamos a hablar de las sustancias cancerígenas, todos estamos hablando en la parte de introducción. La contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo producen sustancias carcinógenas que intervienen en el 1 al 4% de todos los cánceres que se producen. Y el tabaco es el principal contaminante ambiental de lugares cerrados. Tener en cuenta lo que dice acá, tabaquismo de segunda, tercera y cuarta mano. Los americanos le llaman tabaquismo de primera mano al fumador, tabaquismo de segunda mano cuando uno fuma y el que está al lado conviviendo con nosotros, sea amigo, sea un compañero de trabajo, sea la familia, está recibiendo, y ese es el humo de segunda mano, que muchas veces es más tóxico porque ya están metabolizadas. Cuando uno expele, las partículas son más pequeñas y penetran más en el pulmón del que tenemos al lado. Pero tengan en cuenta que existen dos formas más de tabaquismo, que se llama de tercera mano, que es cuando uno fuma en un ambiente cerrado, y por eso luchamos para que no se fume en ambientes cerrados. Las partículas quedan 14 días. Quiere decir que si acá se hubiera fumado antes de ayer, hoy estaríamos fumando todos, aunque nadie tenga un cigarrillo prendido. Este concepto es de aplicación más que práctica en Estados Unidos. Yo voy anualmente a Chicago porque tenemos nuestro congreso, calculo que en otros lugares de Estados Unidos también, pero los hoteles de Chicago tienen un cartel que cobran. Si uno decide fumar, primero va al sector fumadores y después hacen una limpieza de la habitación que tiene que pagar entre 200 y 250 dólares extra para que el que venga después no diga que se agarró un cáncer porque esa habitación estaba contaminada por el que había fumado antes, ¿no? Así que lo tienen bien en práctica en Estados Unidos. Y después está algo que está en plena evolución y desarrollo en este momento, que es el tabaquismo de cuarta mano. Y estos son la contaminación de las colillas de cigarrillos. Las colillas de cigarrillo, que es donde se concentra lo más tóxico, no son biodegradables, pero son fotodegradables. Se destruyen con el sol, duran 8 a 12 años, están en el ambiente y contaminan las aguas y los suelos. Hay un problema enorme que también están investigando los veterinarios por la contaminación de los animales de esta forma de tabaquismo. Recién estamos en las primeras etapas iniciales. Tengan idea que es el mayor cantidad de basura que se elimina en el mundo. Son 16 millones de toneladas anuales de colillas de cigarrillos que se van sumando porque están de 8 a 10 a 12 años en la contaminación ambiental. Así que cuando hablamos hoy recién de contaminación ambiental, esto recién estamos en pañales y aprendiendo cómo está contaminando el suelo. Los carcinógenos ocupacionales, hay más de 40 agentes, mezclas, circunstancias de exposición en ambientes laborales, son cancerígenos. Hay toda una lista que la publican las entidades laborales y que tienen sobre las sustancias que son cancerígenas. Cada vez menos porque debido a todo lo que se ha digitalizado y todas las mezclas, todo, son muchísimas menos a cargo del hombre, ya lo hacen máquinas, pero esto existe. Las radiaciones ionizantes son carcinogénicas para el hombre, que son las radiaciones del sol. Esa piel oscurita, tan linda, que uno va y se pone al sol. Bueno, los tres tipos de cáncer de piel, el vasocelular, el espinocelular y el melanoma, están relacionados con la exposición al sol y a los rayos ultravioletas. Vacunas. Los agentes infecciosos causan el 22% de las muertes por cáncer en los países en desarrollo y el 6% en los países industrializados. ¿Por qué? Porque toman las medidas de prevención.
La hepatitis B y C provoca el hepatocarcinoma. El carcinoma primitivo del hígado lleva a una cirrosis y la cirrosis al hepatocarcinoma. La infección por el virus del papiloma humano, el HPV, íntimamente relacionado con el cáncer de cuello uterino, pero no solo con el cáncer de cuello uterino, con el cáncer de pene en el hombre, con el cáncer de la boca por la práctica del sexo oral no protegida. Los dentistas están altamente informados y buscan lesiones como se buscan en la vagina o en el cuello uterino. Un tercio de los cánceres de la boca provocados por el virus HPV. El cáncer de ano, también provocado por el virus HPV. Y hace 2 o 3 años se presentaron 2 o 3 casos de cáncer de pulmón, porque el germen entró por vía oral, fue por vía respiratoria y originó cáncer de pulmón. Así que la práctica del sexo protegido y las vacunas aplicadas en su momento, que las vamos a ver cuando hablemos de cáncer uterino, cuando hablemos de cáncer de cuello uterino, son prevención que tenemos que tener en cuenta. El Helicobacter pylori es una bacteria que aumenta el cáncer de estómago. Cánceres prevenibles, entonces pulmón, laringe y vejiga con el tabaquismo. El cáncer de cuello uterino por el HPV, el cáncer de piel, radiaciones ultravioletas, el hepatocarcinoma, hepatitis B y C, leucemias y varios tipos de tumores sólidos con radiaciones ionizantes. El ejemplo fue Chernobyl o la bomba de Hiroshima, que aparecieron miles de pacientes con distintas formas de leucemias y linfomas provocadas por las radiaciones que se liberaron en estas circunstancias. Cáncer de enfermedad curable es sinónimo la curación es sinónimo de diagnóstico oportuno. La única opción son algunos que no son prevenibles, pero tenemos la opción de que pueden ser curables si lo diagnosticamos oportunamente. El diagnóstico oportuno significa diagnóstico antes de tener síntomas. Vuelvo a repetir, por ahí lo van a leer ustedes en los textos como prevención secundaria, es sinónimo de esto, diagnóstico oportuno. Y cuando la enfermedad está localizada y se soluciona con una simple intervención quirúrgica mínima. La palabra cáncer engloba más de 200 enfermedades distintas. Esto es como hablamos de reuma y un joven de 15 años tiene una fiebre reumática y un señor grande tiene una artrosis y es reuma. Bueno, cuando hablamos de cáncer, el cáncer de mama no tiene ninguna relación ni en el origen, ni en la evolución, ni en el tratamiento, ni en la evolución con el cáncer de cuello uterino, ni con el cáncer de ovario, ni con el cáncer primitivo de ojo. Son entidades diferentes. Lo único que tienen en común es que se ha perdido el código genético y crece una célula que es de tipo monstruosa, como si nosotros tuviéramos 3 cabezas, 5 brazos. Es una célula con distinta conformación y sería el único punto en común, pero cada uno son entidades diferentes. Por eso cuando escuchemos o leamos en los medios que dice apareció la cura del cáncer, bueno, desde ya no sirve para nada porque no puede haber un medicamento que cure 200 enfermedades distintas, ¿sí? Así que ya yo hago también la parte de comunicación, presido la Sociedad de Periodismo Médico y esto es un concepto muy claro de cómo es la información. Y cada uno, como les decía, origen, evolución, pronóstico y tratamiento diferente. Las diferencias son histológicas, del grado de diferenciación, tienen distintos pasos metabólicos, diferentes estadios, diferentes enfoques de tratamiento. Y bueno, diagnóstico oportuno. En los tumores más frecuentes en el hombre es pulmón, próstata y colon. Entonces, y en la mujer, mama, cuello uterino y colon, como decía, los dos sexos, la parte de colon. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, estas son las preguntas que las vamos a ver después, por algo técnico las vamos a ver al final. Me hubiera gustado verlas con cada tema para reforzar los conceptos, pero las vamos a ver al final. Vamos al segundo tema, que es cáncer de páncreas. Histología y localización, 95% corresponde al páncreas exócrino, 85 a 90 son adenocarcinomas ductales
y el resto son células en anillo del sello, carcinoma adenoscamoso, carcinoma indiferenciado, carcinoma mucinoso no quístico. La localización, el 70% de los casos está en la cabeza, el 20% en el cuerpo y el 10% en la cola. ¿Es factible el diagnóstico temprano? Todos estos tumores, todos los que vamos a hablar, y páncreas en especial por la ubicación que tiene, es asintomático. Cuando da síntomas el cáncer de páncreas, ya está avanzado. Así que si no lo pensamos, nunca la vamos a diagnosticar oportunamente. Muchas veces se curan aquellos que hicieron una ecografía, porque no sé, tuvieron un cólico y hicieron una ecografía de riñón o algo y aparece algo en el páncreas y uno dice, uy, a ver qué es esto y empieza a investigar. Entonces, puede ser de utilidad cuando uno tiene alguna duda y en el diagnóstico puede ser de utilidad la ecografía endoscópica, uno hace una endoscopía y una ecografía o una resonancia magnética, nos puede orientar cuando uno se plantea la duda a través de alguna ecografía que ha hecho, si en la cabeza del páncreas, que es el lugar más frecuente, hay algún tumor o no. Los síntomas ya aparecen cuando la enfermedad está avanzada y los síntomas van a aparecer por la ubicación. Va a tapar el páncreas, la desembocadura del colédoco, con lo cual va a aparecer ictericia, colia, coluria, dolor en el abdomen superior y también se transmite a la espalda. No se olvide que está el plexo solar y muchas veces comienza con un dolor en la espalda cuando evoluciona hacia atrás. La pérdida de peso, si uno no sabe por qué, una pérdida de peso, la pérdida de apetito, fatiga y astenia. Todos son síntomas de enfermedad avanzada. Esto no es diagnóstico oportuno, diagnosticarlo en ese momento puede ser de alguna utilidad, ayudar al paciente a sobrellevar con cierta calidad de vida, pero se pierde la posibilidad curativa. Bueno, acá está el dibujo, es justamente para señalar cómo está la vesícula biliar, el colédoco, entonces, y acá está la cabeza del páncreas, cuando crece claramente va a tapar la desembocadura del colédoco, también puede traer, si el tumor es relativamente grande y no toca justo con el colédoco, puede tener una obstrucción del aparato digestivo, pero fundamentalmente el dolor, la ictericia. Las imágenes identifican a los pacientes no resecables, porque ya está avanzado. ¿Qué imágenes tenemos que hacer para poder ver el páncreas o el tumor de páncreas? Puede ser una tomografía computarizada helicoidal, la resonancia magnética, como ya les decía recién, la ecografía endoscópica, también se puede pedir un PET, y en ocasiones se usan técnicas menos invasivas como la laparoscopía y la ultrasonografía laparoscópica, como para poder llegar al diagnóstico. Pero todos estos métodos nos están diagnosticando enfermedad avanzada. Acá se ven algunas imágenes, por ejemplo de la tomografía, cómo se ve en este corte transversal y en este lateral, cómo se puede ver el tumor. Acá podemos ver en la parte de ecografía, la vesícula distendida, el colédoco distendido. Acá tenemos resonancia magnética, donde también claramente aquí nos aparece la zona del tumor. Aquí nos aparece la zona del tumor. También acá tenemos con la distensión de la parte de vías biliares, la parte del tumor, el hígado, bueno. La ecografía endoscópica consiste en introducir, como les decía, por vía digestiva, llegar a la zona del duodeno y de ahí hacer una ecografía para ver si en la cabeza del páncreas se puede ver algún tumor, ¿no? Bueno, estas son imágenes de la ecografía endoscópica, podemos ver claramente acá la lesión, acá otra forma de verla, poder diagnosticarla. Las imágenes del PET, esto sería el PET y esto acá sería sumada la tomografía más la imagen propia del PET y es como se vería la lesión a través del PET.
Los marcadores tumorales son de utilidad, no son muy específicos, Puede estar con una enfermedad avanzada y dar normal, y pueden estar algo elevados y no estar con una enfermedad oncológica. Se asocian, son una pata más en todos los que vamos a ver, no solo en este caso el Ca19-9, que es para páncreas, en cualquiera de los otros marcadores para otra patología. Cuando se asocia y está alto y se asocia con el diagnóstico de imágenes, la biopsia, es muy útil para después, en general estoy hablando, controlar los tratamientos. Si uno lo opera o si uno hace tratamiento radiante o químico y el marcador se reduce, nos está sirviendo como un control de la evolución del tratamiento. Pero no es muy útil como screening. Uno no podría hacer un diagnóstico de cáncer de páncreas porque tenga un Ca19-9 algo aumentado. La mayoría de Ca19-9 suele estar elevado en el momento del diagnóstico, pero no es una regla. Y como les decía, es de utilidad cuando está aumentado antes de iniciar los tratamientos, después baja y nos sirve como control de evolución. Si empieza a aumentar nuevamente, significa que hay una reaparición de la enfermedad. La evolución del cáncer de páncreas casi nunca es curable porque el diagnóstico es tardío. La tasa de supervivencia es menor al 6% y la tasa de curación más alta se produce con el tumor localizado, pero llega al 20%. La visión del oncólogo en el diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo de una pancreatitis autoinmune, que es quizás alguno de los más frecuentes, de la pancreatitis crónica, del linfoma, de otros tumores pancreáticos o metástasis pancreáticas. No es común que haya metástasis en el páncreas, del pulmón y del riñón, pero están descritas. Del cáncer de la papila de Vater, que es otro tipo de tumor, hasta la histología es diferente y evolutivamente diferente, o cáncer de vías biliares. Estos serían los diagnósticos diferenciales. Con el primer punto, la pancreatitis autoinmune, ¿cómo uno lo puede diferenciar? Porque en realidad traen el mismo síntoma, traen ictericia, puede traer dolor, acolia, coluria. Entonces, responden al tratamiento rápidamente la autoinmune, la pancreatitis autoinmune, con corticoides, con una recuperación casi completa. Hasta puede ser considerado casi un test para diferenciar el tumor de la pancreatitis. La respuesta al tratamiento con esteroides se produce en forma rápida con la pancreatitis y esto puede ser utilizado como casi un método diagnóstico. El cáncer de páncreas exócrino casi nunca es curable. La tasa, como les decía, es menor al 6%. Fuimos con la diapositiva para atrás, creo. Ahí está. Seguimos una más. Ictericia, dolor, peso son comunes. En la pancreatitis aparece una diabetes de inicio reciente, la IgG4 está elevada y es una de las características, y esa elevación va entre el 15 y 76% por arriba de lo normal, y la alteración típica de la forma difusa es el aumento de tamaño de la glándula con un halo sin conexiones peripancreáticas y sin dilatación del conducto principal. Estas son las características de la pancreatitis autoinmune. Responde rápidamente a la prednisona. La respuesta al tratamiento ya lo habíamos visto. Me parece que yo estoy pasando al revés Sí, estamos yendo marcha atrás. Pronóstico, cáncer, bueno. Algoritmo diagnóstico y terapéutico. Cuando tenemos la confirmación diagnóstica y tenemos la imagen por la TAC, si está localizado, va a cirugía. En la cirugía uno puede ser que sea resecable, que el cirujano lo pueda sacar, o puede ser que sea irresecable. Si es irresecable, hace tratamiento paliativo, hará tratamiento radiante, quimioterapia, lo que fuera. Si hay metástasis, directamente, y están confirmados histológicamente, va a tratamiento general.
En el tratamiento quirúrgico, como habíamos hablado, puede ser resecable o resecable. Si es resecable, se puede hacer una cirugía radical, distintas formas de la cirugía, es generalmente una duodenopancreatectomía, y si no es resecable, es el tratamiento paliativo. Quirúrgico, porque a veces hace una derivación biliodigestiva y se alivia la ictericia. Por varios meses el paciente vuelve a tener calidad de vida, vuelve a desaparecer la ictericia, la colia y la coluria. Y si directamente no es quirúrgico, se puede colocar una endoprótesis que cumple la misma función de dilatar el conducto y por un tiempo breve, de algunos meses, el paciente puede tener mejor calidad de vida. Bueno, la cirugía con intento curativo es una duodenopancreatectomía. Ustedes ven aquí la anatomía, se reseca toda esta zona, se inserta el coledo con lo que ha quedado de la parte del duodeno, se hace una conexión del estómago intestino delgado, y estas son lo que puede ser con un intento con criterio curativo. Las terapias paliativas pueden ser quirúrgicas, que son las que le nombramos, colocar un stent en la vía que está obstruida para que desaparezca transitoriamente la ictericia. Puede ser una derivación biliodigestiva, con lo cual también va a desaparecer la ictericia y el paciente va a tener un momento confortable. Todo está orientado a descomprimir la vía biliar, y la idea es también descomprimir la obstrucción gástrica que pueda producirse, ¿no? Los tratamientos paliativos del dolor muchas veces son terapias con medicamentos, pero muchas veces cuando está propagado hacia atrás y toma el plexo solar, uno puede irradiar esa zona y en alguna forma reduce el tamaño del tumor, y en otra de las características de las radiaciones es que tiene un efecto analgésico, y entonces eso puede ser de utilidad para que el paciente esté con menos dolor. Como agente quimioterápico, la droga esencial que se utiliza es la gemcitabina. Se puede usar sola, asociada a otras como el nab-paclitaxel. Hay otros medicamentos que se usan para páncreas. Esto es para que ustedes tengan información, pero no es importante que lo recuerden, porque no es lo que ustedes van a hacer, esto lo va a hacer el oncólogo. Hay distintos esquemas, como ustedes pueden ver, que se pueden utilizar. Seguramente van a conseguir una remisión transitoria y no más que eso. Y ahora entramos en el terreno de lo que son las terapias dirigidas. Las terapias dirigidas están en pleno desarrollo, están utilizándose desde hace tiempo y cada vez con mayor intensidad, y están dirigidas a algunos puntos metabólicos, o a inhibir la angiogénesis, o a liberar la parte inmunológica. Tienen otros blancos terapéuticos diferentes y están dirigidas a esos blancos terapéuticos, y la función de esto va a ser, de alguna forma, frenar la evolución de la enfermedad. Algunos se llaman los medicamentos inhibidores de la PAR. Son las polimerasas, una familia de proteínas que están implicadas en los procesos celulares que implican principalmente la reparación. Muchas veces se producen estas alteraciones en los genes, pero esta situación es reparada, y una de las que la reparan son estas proteínas provenientes de las enzimas de la polimerasa. Si estas están disminuidas o modificadas, por supuesto hay un campo para que se desarrolle el tumor. Las mutaciones que alteran la función de las enzimas involucran el desarrollo de neoplasias. Entonces, como les decía, las enzimas de la PAR también están en reparación y en
íntima relación con estas enzimas los genes del BCR1 y el BCR2. Los vamos a ver en mama, que se utilizan muchísimo, pero aquí en páncreas pueden ser utilizados, y si están alterados, esto está indicando un mecanismo de alteración de la reparación del ADN, y entonces implica que podemos usar medicamentos que inhiban estas enzimas alteradas, como son el erlotinib y el olaparib. Esto no es importante, sepan que existen este tipo de medicamentos, pero no es lo que ustedes van a utilizar. Este es uno de ellos, este es el otro medicamento, ambos actúan por este mecanismo. Tienen un nuevo blanco terapéutico, que es las enzimas PAR, que están mutadas. Este es otro mecanismo de acción. Hay otras familias de genes que son los llamados NTKR, que son los receptores de la tirosina. Y hay 3 alteraciones que se llaman K1, K2, K3, y ahora han aparecido unos medicamentos que se llaman remedios agnósticos. En la última aparición de familias de tratamientos oncológicos están dirigidas a inhibir estas enzimas y no actúan. Hasta ahora los medicamentos actuaban por localización tumoral. Había tratamientos para cáncer de pulmón, que eran determinados medicamentos, otros para cáncer de mama, otros para cáncer de ovario, que de repente el de ovario, algunos de ellos se podía utilizar para mama. Acá estos que se llaman agnósticos no están dirigidos a ninguna patología específica, sino a todas aquellas que tengan alteración de los genes NTKR. Entonces hay 17 patologías hasta ahora conocidas que tienen esta alteración. Entonces es la primera vez que se prescribe por alteración genética y no por localización tumoral. Y esto se puede usar en cáncer de páncreas. Estos son los medicamentos, no importa mucho el nombre, y es lo que yo le hablaba al principio de no llegar a tener que usar este tipo de medicamentos. Estos son los que cuestan 1.600.000 pesos mensuales. Bueno, después está la parte de inmunoterapia. Esto es muy interesante y también se está utilizando para muchísimos tumores, porque no son agentes que actúen en forma directa, sino que están actuando liberando la parte inmunológica que está frenada. Nuestro sistema inmunológico tiene puntos de control periféricos, porque si no tuvieran estos puntos de control, que son los reguladores, las mismas defensas podrían atraer lo que llaman enfermedades autoinmunes, ¿no? Y entonces los tumores actúan frenando estos puestos de control periférico, y entonces las defensas no actúan y el tumor se desarrolla. Ahora tenemos medicamentos que desbloquean esta acción que origina el tumor, ahora después lo vamos a ver en un gráfico, y entonces las mismas defensas del organismo son los que actúan contra la enfermedad. Y esto se está aplicando en muchísimos tumores, es un concepto moderno. La proteína PD1 es la que se encuentra en las células T, que son las inmunológicas. Y entonces el control, la proteína PD1 se une a la proteína PDL1 de la célula tumoral. Y esta unión es la que bloquea la acción de la inmunidad sobre el tumor. Si uno desbloquea, usa inhibidores de estos puntos de control, este freno que está produciendo la patología oncológica se libera y permite. Acá tenemos un ejemplo para que lo puedan entender. Esta es la célula T, esta es la proteína PD1 y esta es la proteína PDL1 que, segregada por la célula tumoral, se une, y entonces esto mantiene bloqueada la célula T. Si damos un anti-PD1, con lo cual liberamos, o un anti-PDL1 que libera la unión, tanto uno como otro libera la unión, entonces los linfocitos T tienen una acción enorme para la parte tumoral. Yo les comentaba hoy que en el caso que me llamaba la secretaria y que desde el año 18 está con medicación,
Bueno, es uno de estos casos. Con esta medicación, las mismas defensas del organismo actúan y es un paciente que está llevando 6 años de sobrevida con una calidad de vida excelente, y que no debería estar junto a nosotros, ¿no? Y esto se está viendo que está ocurriendo en la mayor parte de los tumores, entonces se está cada vez aprobando más. En este momento es para 10, 12 tumores diferentes, está aprobado acá en Argentina para utilizarse y cada vez se incrementa más su uso. Entonces es uno de los medicamentos que podemos utilizar para combatir el cáncer de páncreas. Esto es muy novedoso y es muy reciente la aprobación para cáncer de páncreas. Bueno, si sigo pasando mal, a ver, ahí está muy bien. Las proteínas, bueno, esto es un poco lo que expliqué recién en el esquema, no hace falta que lo cuente de nuevo. Uno de ellos es el pembrolizumab. Más que todo les digo el nombre de la droga porque como se está usando cada vez más en más tumores, les va a sonar en algún momento, esto va a aparecer. Bloquea la proteína PD1, este medicamento, refuerza la respuesta inmunológica contra las células cancerosas, en este caso de páncreas, pero puede ser utilizado para otro tipo de tumores, con lo cual el tumor se reduce y se mantiene bajo control. Esta es la presentación del medicamento y este es el mecanismo de acción. Se interpone entre el PDL1 y el PD1. Se interpone, impide que se unan y entonces se liberan las defensas. Bueno, estas son las preguntas que van a ir al final. Y vamos al otro tema, que es el cáncer de colon, que nos tocaba hoy. Este es un esquema del intestino grueso normal. ¿Cuáles serían las medidas de detección precoz? Que esta sí, como les decía hoy, es una tarea del clínico, la detección precoz. El cáncer de colon en Argentina, estas son estadísticas un poquito antiguas porque con esto de la pandemia no hubo controles intermedios. Ocupa segundo lugar, sumados ambos sexos, 15.692 casos, en el 18 el 13% total de los tumores. Esto es para tener una idea, ¿no? 90% en mayores de 50 años, mortalidad más de 7.000 fallecimientos anuales. El Instituto Karolinska, que es uno de los más importantes relacionados con la oncología, dice que los primeros síntomas son sentirse muy bien, tener muy buen apetito y tener más de 50 años. Es decir, que el único factor de riesgo es tener 50 años. Y a partir de los 50 años hay que hacer los controles con las colonoscopías, como vamos a ver dentro de breves minutos. Entre los factores, el factor de riesgo más importante es la edad. Mayores de 50 años sin antecedentes familiares. El 25% en los casos de cáncer de colon, yo les he hablado en el 20, en algunos casos el 25, en otros el 15, 20 es el promedio de tumores hereditarios. En 25% hay antecedentes familiares y puede considerarse una patología que puede estar con una alteración hereditaria de los genes. Pero en el 75% de los casos no tiene ninguna relación con antecedentes familiares. La colonoscopia es el estudio que debe hacerse para el diagnóstico oportuno. No tenemos forma de prevenirlo porque no tenemos exactamente la causa, si bien parecería estar relacionado con los alimentos y con los conservantes. No tenemos la alternativa de decir no se puede comer más este tipo de alimentos porque lo más probable es que la mayor parte de la gente no nos haga caso, sin recomendarlo. Pero sí podemos hacer el diagnóstico oportuno y esto es la colonoscopia cada 5 años a partir de los 50 años. Si uno tuvo pólipos benignos, con lo cual los pólipos se van a repetir y son el antecedente de la aparición del cáncer, es la lesión que precede la aparición del cáncer de colon, o si tuvo pólipos, la colonoscopia hay que hacerla cada 3 años, y si no, cada 5 años. Otros estudios que están orientados para el diagnóstico
oportuno del cáncer de colon son el test de sangre oculta en materia fecal y en algunos casos que por alguna razón esté indicado hacer la colonoscopía habitual, se puede hacer una colonoscopía por vía virtual, que solo permite ver. No podemos hacer toma, no podemos hacer tratamiento, no podemos tomar biopsia, pero podemos tener una idea y sepan que existe la colonoscopía virtual. Diagnóstico y estadificación se va a hacer primero por la colonoscopía, la toma de la biopsia, después vamos a ver si eso se extiende a otros lados, una tomografía computada de abdomen, pelvis, tórax, nos va a dar una idea. Los marcadores, que como ya hablamos para cáncer del páncreas, son un control más, no es que uno se pueda basar en un marcador, son el CA y el K19.9. Un hepatograma nos permitirá ver si está colonizado el hígado con una fosfatasa alcalina exageradamente alta, eventualmente resonancia magnética y PET. Y esto es para llegar al diagnóstico, ver qué tal la colonoscopía nos va a permitir el diagnóstico, y siempre hay que saber, el diagnóstico solo no nos permite determinar absolutamente nada. Para poder tener una conducta terapéutica hay que tener el diagnóstico y saber hasta dónde se extiende la enfermedad. Una cosa es que esté localizado mínimamente en el colon y uno con una resección endoscópica lo solucione, y otra cosa es que el diagnóstico inicial sea con metástasis en el hígado, con lo cual tenemos que emplear otro tipo de tratamiento, aunque sea el mismo tipo histológico. Así que no solo es el diagnóstico, sino que es muy importante conocer la extensión de la enfermedad. Estos síntomas ya son de enfermedad avanzada. Síntoma inicial, 0. Los síntomas de enfermedad ya avanzada son la pérdida de peso, que no tiene explicación, anemia, tengan idea que en general hay pérdida de sangre, muchas veces oculta por el intestino, y a veces no oculta, que el paciente le atribuye alguna hemorroides o alguna comida que comió y no le lleva la punta y sigue hacia adelante. El cambio de hábito intestino. Este cambio de hábitos es que empieza a intercambiarse sequedad de intestino con diarreas, cansancios, que también sin mucha aplicación, signos y síntomas de masa abdominal. Como ven, son síntomas inespecíficos, salvo la masa abdominal. Pero se imagina que para que el cáncer de colon produzca una masa abdominal, ya tiene que ser una lesión grande, avanzada y que viene evolucionando de bastante tiempo. Los primeros síntomas serían cuando son del colon derecho, vimos la imagen del colon, el colon ascendente, hemorragia oculta, muchas veces hay que detectarla por el test de sangre oculta, anemia, tengan en cuenta, una anemia en una persona arriba de 60, 65 años que no tiene explicación, no le den vitaminas y vitamina, háganle una colonoscopía, que en muchos casos se van a encontrar con un cáncer de colon. Recuerden que es una patología frecuente. Bueno, si hay tumor abdominal desde ya, en el colon izquierdo, alteración del ritmo evacuatorio. En el derecho se manifiesta más por la anemia y la sangre oculta, el izquierdo por el ritmo evacuatorio, la alteración, o hemorragia en general de sangre roja, la del colon derecho de melena, y bueno, y en el recto, proctorragia, tenesmo, que eso es una característica, un tumor que es palpable, uno pone la mano, hace el tacto rectal, inmediatamente lo toca, diarrea, que es mucosanguinolenta. Estos síntomas generales ya los vimos, la astenia, anorexia, anemia. Bueno, una persona mayor de 50 con astenia y anemia, no dejar de pensar en cáncer de colon. Quiero que se lleven ese concepto porque vemos habitualmente pacientes anémicos multitratados y resulta que tiene un cáncer de colon que a nadie se le ocurrió pensarlo. La detección temprana. Tengamos en cuenta que es un tumor frecuente. De los más de 200 variedades está, según los países, en segundo, tercero o cuarto lugar. Tienen un 20 o 25% que tienen relación familiar, con lo cual, si ya tenemos antecedentes familiares, tener en cuenta. Y el crecimiento es lento de las lesiones primarias, lo cual nos da tiempo para la detección temprana. Entonces, siempre pensarlo. La supervivencia es más alta en los pacientes con estadios tempranos. Cuanto más temprano, no solo para colon, sino para cualquier patología oncológica, podamos detectar la enfermedad,
más posibilidades curativas y de control de la enfermedad vamos a tener. El diagnóstico es simple y son exactos, que es la colonoscopía y la toma de biopsia. Entonces, vuelvo a insistir que la detección de cáncer de colon debe formar parte de la atención habitual en todos los adultos de 50 años o más. Acostúmbrense a pedir los estudios que corresponden. La estadificación pronóstica que nos pedía en el programa. El pronóstico se relaciona con varias características. ¿Cuánto penetran las capas del intestino? Ahora vamos a verlo en una imagen. Si hay presencia o ausencia de ganglios cuando se hace la cirugía y la presencia o no de metástasis a distancia. Esto nos va a dar el pronóstico. Aquí tienen la imagen, un corte transversal. Por supuesto, si está a nivel mucoso la lesión y luego vamos a ver un pólipo o una úlcera cuando hagamos la endoscopía, es una cosa, y otra que vaya penetrando las distintas capas, y otra es que haya perforado la serosa y tengamos ganglios enfermos. Son circunstancias diferentes y, por supuesto, más diferentes si tenemos lesiones a distancia. Otro factor pronóstico es si debuta con una obstrucción intestinal, que pasa muchas veces. El paciente es un abdomen agudo, lo internan, lo operan y resulta que es un cáncer de colon que ya está obstruyendo y está perforando. Esto no es un buen pronóstico, que se detecte con un tumor por una obstrucción y una perforación que lleva una peritonitis, no es de buen pronóstico. Y también se dice que cuando el antígeno carcinoma embrionario tiene valores muy altos, también el pronóstico no es bueno. El SEA se considera normal por debajo de 2,5 nanogramos por mililitro en no fumadores y hasta 5 en fumadores. Cuando se eleva y por arriba de 20, bueno, está indicando que la enfermedad es avanzada. Esto no lo tomen como matemático. Esto está descrito que es así, pero no siempre es así. Hay veces que hay enfermedad metastásica y el SEA está en valores normales. Todos los marcadores tumorales tienen un porcentaje de error. La estadificación se va a hacer por la extensión, es decir, el tamaño depende de las capas que fue tomando la lesión, la propagación, si hay ganglios o no, el tumor se denomina T, los ganglios en inglés o nódulos es la N, y la propagación metástasis, y entonces hay un sistema que para todos los tumores es TNM, la combinación del tamaño del tumor, la existencia o no de ganglios y de cuántos ganglios, y si hay metástasis a distancia, nos va dando los estadios en todos los tumores. Esta es una clasificación internacional que van a ir viendo. Bueno, estadio 1 es cuando llega exclusivamente hasta la parte muscular, 2 es cuando llega hasta la serosa, 3 si hubiera ganglios periféricos, y 4 si hay metástasis a distancia. ¿Cuál es la tasa de supervivencia a 5 años? Entre todas las etapas se considera que tiene a 5 años una supervivencia del 64%. Ustedes ven que es diferente a cuando hablamos de cáncer de páncreas. Ahora, si la tomamos en un estadio 1, es decir, que llegó hasta la mucosa, el 90% de supervivencia a los 5 años. En el estadio 2, 82%, 3, 71%, y estadio 4, el 14%. Tengan en cuenta esta, va del 90 al 14% dependiendo del momento que lo diagnostiquemos. Y el momento que lo diagnostiquemos depende de que el paciente vaya a la consulta en salud y de que ustedes hagan los controles, de ese binomio que hablábamos al principio. Bueno, los tratamientos. En el estadio 1, por supuesto, limitado a la cirugía. En el estadio 2, que llega hasta la serosa en la cirugía. Pero como pasa la parte muscular y ahí hay vasos sanguíneos, alguna célula puede haberse escapado del lugar, entonces se hace un tratamiento preventivo o adyuvante con medicamentos. Entonces en el estadio 2 sería cirugía más adyuvancia, en el estadio 3 ya sería cirugía como para resecar el tumor, pero lo más probable cuando ya tomó ganglios es que va a haber metástasis a distancia, entonces se hace una terapia general. Y en el estadio 4 directamente una terapia general que va por todo el organismo siguiendo el mismo mecanismo que hizo el tumor
viajando por la sangre y yendo a todo el organismo. El tratamiento quirúrgico puede ser convencional a cielo abierto y ahora, sorprendentemente, digo, con todos los avances, están los tratamientos laparoscópicos, ¿no? En lo cual se hace una resección colónica por vía laparoscópica. El tratamiento del recto, si uno operara el cáncer de recto, deja al paciente con una colostomía permanente porque saca el esfínter, con lo cual el paciente va a quedar con una colostomía definitiva. Se han conseguido los mismos resultados con la cirugía haciendo tratamiento radiante más quimioterapia simultánea, con lo cual